Damos inicio al seminario del día de hoy, correspondiente a la asignatura de literatura. El tema es funciones de la literatura y funciones del lenguaje. El invitado es el licenciado Israel Negrete Ortiz. Él es profesor de literatura y lingüística, escritor y librero independiente. Estudió ciencias del lenguaje y literatura en la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título con una investigación que aborda la narrativa ecuatoriana contemporánea y su relación con la música y el cine. Ha realizado varios cursos de especialización en literatura y ha impartido talleres de creación literaria en la Facultad de Filosofía de la UCE y en algunos colegios de la capital. Se dedica además a la investigación independiente en literatura ecuatoriana. Ha recibido varios reconocimientos de prestigio en el ámbito de la literatura. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, licenciado Negrete. Como ustedes saben, señores estudiantes, por favor mantener sus micrófonos en silencio mientras el docente está en su exposición, ¿no? Quiero darles una información muy importante. A partir de la próxima semana, los webinars serán impartidos por la plataforma de Zoom, ¿no? En donde habrá una capacidad de 300 estudiantes por sala. Sí, para que por favor ustedes estén comunicados y estén un poco más tranquilos a partir del día lunes, ¿no? Con los webinars. Procedemos con el inicio del webinar. Podemos continuar. Le doy la palabra al licenciado Negrete. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, ingeniera Maribel. Es un gusto estar aquí. Necesito saber, porfa, si es que me escuchan bien. Háganme un like, así. Y se escuchan, ¿no es cierto? De una, esa es. Bueno, es un gusto estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes, venirles a impartir un poco de lo que yo conozco y quizá que les pueda servir, ¿no es cierto? El tema que me asignaron para esta sesión son las funciones las funciones de la literatura y las funciones del lenguaje. Hay que partir diciéndoles que antes de adentrarnos en la literatura, en el terreno de la literatura como tal, nosotros primero tenemos que entender qué es el lenguaje y cuáles son sus funciones dentro de nuestros diferentes contextos o cómo actúa en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, ouch, si me ayudan, porfa, con los micrófonos en silencio. Gracias. Como les decía, vamos a empezar por esta parte porque es lo sustancial, por así decirlo. Muchas veces no se le da la suficiente importancia a la literatura, al lenguaje, a la lingüística, en ámbitos que no sean propiamente de estos, ¿no es cierto? Que tengan que estar en el mundo de la literatura. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el lenguaje, saber escribir, saber hablar, saber escuchar, saber leer, es súper importante, ¿no es cierto? Para desarrollarnos tanto en la vida cotidiana como en nuestras carreras profesionales, independientemente de lo que ustedes vayan a estudiar. Entonces, voy a empezar con la clase propiamente dicha. Déjenme solo compartir la pantalla. Ahí se está compartiendo. Sí logran ver, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Sí. Entonces vamos a empezar. Ups. Ya. Ahí voy. Entonces, primero quiero que observen esta imagen que vemos aquí, ¿no es cierto? Como pueden ver, es una representación de cómo los seres humanos, cuando todavía éramos Homo sapiens o quizá Homo erectus, habitábamos las cavernas y como pueden ver ahí, uno de ellos está dibujando, ¿no es cierto? Mamuts. Les pongo esta imagen como un inicio porque hay que remitirnos siempre a pensar en el origen del lenguaje como tal. Y es muy loco porque hasta ahorita, hasta la lingüística moderna, las teorías modernas de la lingüística, no se ha logrado descifrar
cuál es el punto, digamos, exacto de cuando nosotros empezamos a utilizar un lenguaje y a comunicarnos para poder convivir y desarrollarnos en sociedad, ¿no es cierto? Data de hace muchos, desde hace millones de años, de hecho, 2.5, ya vamos a verlo. Y solo quiero que reflexionen eso. Traten de trasladarse un poco a este tiempo donde no se podían comunicar como ustedes y yo lo estamos haciendo ahorita, mediante un lenguaje fluido, que hay un léxico, ¿no es cierto?, con el que nosotros nos podemos contactar. Ahí no lo tenían. El lenguaje es un ente vivo que ha evolucionado así como nosotros, desde que apareció hace 2.5 millones de años, al menos las primeras nociones. Aquí les puse unas imágenes justamente, ¿no es cierto?, de los elementos que conforman la cadena evolutiva del hombre, por así decirlo. Como pueden ver a la izquierda, ahí tenemos un Homo habilis. ¿Y por qué les pongo esto? Simplemente porque hace 2.5 millones de años, según las investigaciones en los fósiles, se desarrollaron estas dos áreas del cerebro que ustedes pueden observar aquí, esta morada, el área de Broca y el área de Wernicke. Nosotros tenemos estas dos áreas en nuestro encéfalo justamente ¿para qué? Para el desarrollo del lenguaje. El área de Broca nos sirve para la comprensión, mientras que el área de Wernicke nos sirve para la producción del lenguaje. Dicho esto, los primeros vestigios de esta zona aparecieron con el Homo habilis hace 2.5 millones de años. Sin embargo, en el Homo erectus es donde se ha encontrado que se desarrolló de una forma más plena y más cercana a cómo nosotros, los Homo sapiens, tenemos ahorita esa zona, ¿no es cierto? Ahí pueden ver el Homo erectus y el Homo sapiens. Dicho esto, vamos a ver qué es el lenguaje como tal. Ferdinand de Saussure, que es un lingüista suizo, en 1916 publicó un libro que revolucionó la lingüística en la sociedad, los estudios de la lengua, del lenguaje, de la gramática. Entonces, para él es el producto social de la facultad del lenguaje. O sea, el lenguaje es un producto de la facultad, una cuestión natural con la que nosotros nacemos, como les dije, por la evolución, y que se desarrolla a partir de un conjunto de convenciones, ¿no es cierto?, que adoptamos tanto individualmente como socialmente. Luego tenemos a otro lingüista que se llama Edward Sapir. Él nos da una noción bastante interesante. Dice que es un modo exclusivamente humano, no instintivo, para comunicar de forma deliberada ideas, emociones y deseos, ¿no es cierto? Sapir se enfocaba mucho en defender que únicamente los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿no es cierto? Por eso dice que es un modo exclusivamente humano. Sin embargo, luego aparece un filósofo, lingüista, teórico alemán de la escuela de Frankfurt, quien se pone a pensar un poco, ¿no es cierto?, esta cuestión, este mandato que dijo Sapir de que el lenguaje únicamente es solamente humano. Y él dice que es algo propio no solo de los humanos, sino de toda la realidad. No existe cosa o acontecimiento, tanto en el mundo animado como en el inanimado, que no participe de alguna manera del lenguaje. ¿Y por qué él se enfoca en esto? Únicamente porque a él le interesa cómo nosotros, además de comunicar, también tenemos una relación con, como dice, todo lo animado y lo inanimado por los afectos. Y los afectos que nosotros generamos con lo que nos rodea es lo que nos permite describir lo que vemos y así procesar lo que queremos comunicar a los demás. Entonces, él no solo se enfoca en cómo hablan dos personas, ¿no es cierto?, sino le da zona a cuál es el contexto, de qué se está hablando, y como un poquito más hasta emocional y espiritual, digamos, características emocionales y espirituales que le da al lenguaje. Luego tenemos a Alexander Luria,
que él afirma que es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Ahora bien, si se dan zona a todas estas definiciones de estos cuatro lingüistas, tienen algo en común, ¿no es cierto? Los cuatro se centran en la comunicación propiamente dicha, porque el proceso de comunicación es lo que nos permite a nosotros interactuar. Por ende, vamos a ver una definición convencional que, digamos, es con la que yo necesito que ustedes se queden, porque supongo que a ustedes no les interesa, ¿no es cierto?, estar indagando un montón en la cuestión lingüística. Pero esta definición es la central, la que nosotros siempre vamos a tener que recordar. El lenguaje es un sistema de símbolos convencionales por medio de los cuales los seres humanos, como miembros de un grupo social y partícipes de su cultura, comunican. La convención es estar de acuerdo, ¿no es cierto? El lenguaje es convencional, es una de sus características intrínsecas, porque si nosotros no llegamos a acuerdos, como todo en la vida, simplemente no podemos avanzar como comunidad o como sociedad. Es ahí que esta palabra es importante. Sigamos. Bien, Roman Jakobson es otro lingüista, otro teórico de la lengua y del lenguaje, ¿no es cierto? Él estudió algunas facetas de esto, desarrolló sus teorías a partir de reconocer el lenguaje infantil y cómo nosotros desde niños aprendemos a hablar, a comunicarnos. Y él propuso el tema central de toda esta exposición, que son las funciones del lenguaje. La función del lenguaje debe comprenderse como la finalidad que persigue el hombre al hacer uso del signo lingüístico. ¿Y qué es el signo lingüístico? Simplemente la palabra, ¿no es cierto?, que tiene un significado y un significante. El significante es como está escrito todo, y el significado pues es la interpretación junto a una imagen mental que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Es decir, casa, se va a generar una imagen de la casa y nosotros vamos a interpretar que eso es una casa y no una silla. Entonces, Jakobson a mediados del siglo pasado propuso, ¿no es cierto?, las funciones del lenguaje, y de hecho desarrolló todo un esquema a partir, obviamente, de estudios lingüísticos que se anticiparon a su época. Ahora bien, el rol esencial del lenguaje en la actividad humana es simbólico y comunicativo. ¿Pero por qué es simbólico? Porque a través de las representaciones nosotros podemos llegar a asociar, ¿no es cierto? Las representaciones son, la palabra es la representación del mundo, ¿no es cierto? A esto me refiero con representaciones, a la palabra. A través de las representaciones se llega a las asociaciones, es decir, a que nosotros podamos entender lo que nos dicen, quién nos habla, o los mensajes de una pancarta electoral, ya que estamos en estos tiempos electorales, y justamente a sugerir, es decir, a nosotros responder la forma en cómo nosotros reaccionamos a lo que podemos leer o a lo que nos pueden decir. ¿Y por qué es comunicativo? Simplemente porque nos permite contactar con el otro, ¿no es cierto? Insertarnos en el mundo de los demás y que también se inserten en nuestras propias ideas. Ahora bien, antes de continuar con cada una de las funciones del lenguaje, quiero mostrarles un video de un poeta y lingüista peruano que se llama Mario Montalbetti, porque necesito que se queden, digamos, en el aire algunas de las preguntas que él hace y se responde. Entonces, veamos. Soy Mario Montalbetti, soy profesor de lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú. He dado 3 respuestas. Casi nada. Perdón, ¿sí se está escuchando el video? Sí, sí se escucha. Gracias, perdón, es que en otras ocasiones... Profe, pero se escucha muy bajito, perdón que le interrumpe. Sí, se escucha. Gracias, perdón, es que en otras ocasiones... Profe, pero se escucha muy bajito, perdón que le interrumpe. Profe, pero se escucha muy bajito, perdón que le interrumpe.
Se escucha muy, muy bajito. Sí, se escucha bastante bajo. Déjame intentar una cosa, ¿ya? Gracias. Gracias por la indicación. Voy a tratar de conectarle a... Un par de cosas, bastante. Y esto depende de qué entendemos por lenguaje. Si entendemos por lenguaje el instrumento que utilizamos para nuestros intercambios cotidianos, sabemos un montón de cosas. Pero mucho de lo que sabemos es puramente anecdótico y casuístico. Sobre el lenguaje como estructura, sabemos un poco más, no mucho, pero sí tenemos una teoría bastante buena. Y el lenguaje como si fuera un objeto biológico, es decir, como una emergencia evolutiva de la especie humana, por evolución. Sabemos casi nada, pero probablemente vamos al cine con nuestras parejas o amigos o amigas, entramos a la sala está casi llena, encontramos un par de asientos, nos sentamos, y en ese momento, casi siempre, nuestra pareja dice que va a ir a los servicios. Minuto después aparece una persona buscando asiento. Ve que el asiento que está al costado nuestro está vacío. Entonces esta persona hace una cosa absolutamente extraordinaria. Apunta al asiento vacío y pregunta, ¿hay alguien sentado ahí? Y nosotros respondemos algo igualmente extraordinario y decimos sí, a pesar de que no hay nadie, ¿no es cierto? Bueno, eso es parte del lenguaje como objeto de intercambios sociales. En otras palabras, la pregunta, ¿hay alguien sentado ahí? Tiene una estructura, sabemos español, por tanto la podemos hacer, pero sabemos algo más. Y ese algo más que sabemos es cómo adecuar nuestro conocimiento lingüístico, nuestro conocimiento de situaciones en el mundo. Ese es el estudio de... Y sobre eso sabemos mucho. Si en este momento entra una persona gritando, el edificio está en llamas, no lo pensamos dos veces y salimos corriendo. A pesar de que esta persona nunca dijo que este edificio es el que está en llamas. Pero lo entendemos así. Entonces, las adecuaciones de nuestras estructuras lingüísticas a contextos cotidianos las usamos constantemente, pero no tenemos una teoría general sobre ellas. La estructura mínima es el Lego mínimo. El Lego es este juego inventado por un danés en los años 30 del siglo pasado. Son unos bloques, ¿cierto?, que se interconectan y uno forma unas figuras absolutamente fantásticas. Pero uno podría preguntarse de qué va el Lego. Es decir, ¿cómo es posible hacer todas estas figuras? ¿Hay alguna que sea fundamental? ¿Hay una unidad básica en el Lego? Eso sí. La básica es un bloquecito que tiene unos pines en la parte superior, los agujeros en la parte inferior, de tal manera que puede colocarse debajo de otra o encima de otra. Y si reiteramos esto, construimos una serie de figuras. Con el lenguaje podemos hacernos la misma pregunta: ¿existe un Lego fundamental del lenguaje? Y la respuesta es sí. Creo que hemos encontrado, los lingüistas en general, qué cosa puede ser la pieza Lego del lenguaje, a partir de la cual podemos hacer preguntas como ¿hay alguien sentado ahí?, hasta el Quijote, como construcción verbal. Como objeto biológico es cómo traducir este Lego fundamental, que es estrictamente formal, cómo traducirlo a lenguaje biológico. Es decir, cuál es el correlato biológico de esto que formalmente los lingüistas han encontrado. Y ese correlato biológico probablemente sea el resultado de la emergencia evolutivo de la especie Sapiens. Y probablemente esa pieza mínima no la tenía ni el Neandertal ni el Habilis. Probablemente ese sea un invento, entre comillas, estrictamente del Sapiens. Bueno, no sé qué tanto alcanzaron a escuchar. ¿Escucharon alguito al menos? Creo que eso ya fue un problema de mi computadora. Bueno, Montalbetti, ¿no es cierto?, nos aclara que, bueno, para su perspectiva hay tres funciones del lenguaje, ¿no es cierto? Él habla de, digamos, de esta herramienta que nos permite desenvolvernos comunicativamente en el diario vivir. En segundo lugar, habla
habla del lenguaje únicamente como una simple estructura, ¿no es cierto? O sea, la pura gramática, que si bien nosotros la podemos entender, y si no lo aplicamos como que de una forma de vida, simplemente no va a funcionar. Es como en el inglés, o sea, ustedes quizás sepan, digamos, del colegio, yo qué sé, las estructuras básicas del presente simple, del pasado compuesto, yo qué sé. Pero si no la saben adecuar a los momentos en el que ustedes necesitan comunicar algo para pedir, para expresar, para referenciar, simplemente no va a servir. Y la otra forma, la tercera forma a la que se refirió Montalbetti fue lo que les dije, ¿no es cierto? Como un objeto biológico, como él habló de este Lego, ¿no es cierto? Que está presente, yo les dije desde el Homo habilis, pero que se desarrolló propiamente dicho claro, con el Homo erectus y luego con el Neandertal, y no muy lejano del Neandertal, nosotros los Homo sapiens. ¿Y por qué les pasé este video? Me parece importante que sepamos que estas tres aristas siempre están presentes, aunque nunca nos demos cuenta de ello, porque nosotros solo nos comunicamos, ¿no es cierto? No estamos generalmente pensando en cómo lo vamos a hacer o si lo estamos haciendo bien, simplemente hablamos y estamos en interacción constante. Entonces, el primer punto al que se refirió Montalbetti es el que a nosotros nos interesa más en este tema del que les estoy hablando hoy, ¿no es cierto? Como una herramienta para desenvolvernos en la vida cotidiana. Y justamente Jacobson también se preocupó por esto, y es por eso que diseñó todo un esquema y una teoría de la comunicación acerca de cómo funciona nuestro proceso de habla y escucha entre todos, ¿no es cierto? Como comunidad, como sociedad. Y el esquema del que les hablo está aquí. Ustedes deben acordarse, o al menos tener alguna idea, de cuáles son los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? Se acordarán del emisor, que hay un mensaje, obviamente tiene que haber un receptor, porque si no, no hay comunicación. También es importante fijarnos en el canal, ¿no es cierto? En el cómo estamos haciendo todo esto. Y también darnos cuenta de cuál es el contexto. Y finalmente, qué código estamos usando para hacer esto también. Canal y código son distintas cosas que yo voy a explicar más adelante. Entonces, a cada uno de estos elementos de la comunicación, que digamos que ya estaban preestablecidos por otros lingüistas anteriormente, le dio, digamos, otras características que son las funciones propiamente dichas. Ahí pueden ver las que están en azul, ¿no es cierto? La expresiva, la poética, la conectiva, la fática, la metalingüística y la referencial, cada una asociada a uno de los elementos comunicativos. Ahora vamos a seguir. Sí le cachan este perrito, ¿no es cierto? Al Kims, el perrito de los memes que solo rueda por ahí. Bien, tenemos en primer lugar la función expresiva. Y si se dan cuenta, el perrito ahí está expresando algo, ¿no es cierto? Está diciendo que a alguien le gusta mucho. Y justamente a esta función la conocemos como expresiva o emotiva, porque permite al emisor exteriorizar actitudes, sentimientos, estados de ánimo, deseos o voluntades, ¿no es cierto? Pero algo fundamental que siempre se les suele olvidar a los profesores de los colegios generalmente es esto del grado de interés o de apasionamiento con que se realiza determinada comunicación, con el que, digamos, todo ese énfasis que nosotros le ponemos, ¿no es cierto?, cuando queremos expresar algo. No es lo mismo decir, oye, bebé, me gustas mucho, que decir, me gustas mucho, ¿no es cierto? Entonces, es por eso tener en cuenta que es importante el grado de interés con el que se expresen. Tanto al hablar como al escribir, algo que no sea formal, ¿no es cierto? Una carta, un mensaje a su pareja, a su novio, un mensaje a su amigo, a sus padres, yo qué sé. Y la siguiente cuestión importante en esta función es que, como les dije, esta es la que se centra en el emisor, ¿no es cierto? El mensaje se centra en el emisor. Y el emisor es quien comienza el proceso comunicativo.
Hay otro ejemplo que les puse ahí chiquito. Quería que te quedes conmigo porque me siento muy solo y necesito de tu compañía. O sea, por poco y maldita sea. O sea, quédate, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo decir, oye, que ya. Es importante el énfasis en esta función para que, digamos, el receptor del mensaje pueda reconocer con la suficiente asertividad lo que el otro le está diciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No, ok. Voy a continuar. Ok. ¿Qué pueden ver? Una persona, solo una que me diga, ¿qué pueden ver en esta foto? ¿Qué está pasando? No quieren participar, ¿verdad? Rayos, ya nada. Está bien. Si se dan zona, ahí se está haciendo un requerimiento, ¿no es cierto? Mamá, tómame una foto. Bueno, ahí ya saben cómo son las mamás a veces con eso. Uno le saca unas fototas, pero ya, ¿qué se puede esperar a veces? La función conativa, en primer lugar, está centrada en el receptor o en el destinatario, ¿ya? El emisor espera el inicio de una reacción por parte de este destinatario. Y lo que pasa es que el hablante pretende que el oyente actúe, ¿no es cierto?, en conformidad con lo solicitado. Por eso, mamá, tómame una foto, te tomo la foto. Mi hijo, haz el deber, haces el deber. El profesor dice, muchachos, el proyecto me entregan dentro de 10 minutos, pues se tiene que entregar dentro de 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la función conativa, digamos que es la antítesis o lo contrario de la función expresiva, justamente porque está centrada en el receptor o en el destinatario. Y bueno, les puse aquí otro ejemplo, ¿no es cierto?, que dice, los ciudadanos ecuatorianos existen. Cualquier candidato electoral en este tiempo, vota por mí, ¿no es cierto? Todos hemos visto campañas, hemos visto a gente hablar, bueno, nuestros candidatos no son muy buenos que digamos, por así decirlo, pero lo que nos están diciendo con su campaña es justamente esto, ¿no es cierto? Vota por mí. Vemos en sus debates, vota por mí. A la función conativa se la conoce también como apelativa, justamente porque el emisor trata de apelar, trata de inmergirse, digamos, en el cerebro de los receptores o de los destinatarios para que hagan lo que él quiere que hagan, ¿cierto? Por eso generalmente esta función se da a través de órdenes, ruegos o preguntas. La siguiente que nosotros tenemos es mi favorita, la función poética. Esta función está centrada netamente en el mensaje. Como pueden ver aquí, ¿no? O sea, esto dice, y ahora un poema. Quisiera estar junto a ti, caminar de tu mano, abrazarte muy fuerte y decirte, te amo. Ok, eso es muy cursi, ¿no es cierto? Pero lo que es importante identificar aquí es el cómo se está diciendo un mensaje. Lo poético está asociado a lo bello, ¿no es cierto? A la creación con la belleza y que las cosas que decimos se escuchen bien, que sea dulce para nuestro oído, para nuestro pensamiento y sea como una forma como linda de entender los mensajes. Esta aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma, como les digo, y sobre todo los recursos son variados. Nosotros podemos usar figuras literarias como la metáfora, los símiles, las anáforas, entre otras, o simplemente jugar con palabras. Eso es, jugar con las palabras y darles un sentido no convencional a los mensajes. Generalmente se cree que esta función poética únicamente está en los textos literarios, ¿no es cierto? Yo qué sé, en las novelas, en un cuento, en un poema propiamente dicho, pero no es así. O sea, lo poético también se da en el habla cotidiana, generalmente cuando hay relaciones de afectividad también, ¿no es cierto? En cómo tú le dices a alguien que
que le quieres, o si te cae bien, o que estás agradecido por la existencia de algo o alguien, ¿no es cierto? Pero son formas solo de adornar el mensaje para que se escuche mejor y de una manera distinta a lo que generalmente estamos acostumbrados, que es como nuestra comunicación suele ser muy lineal, no tan emotiva con la gente que no es tan cercana, pero para esto nos sirve la función poética. El ejemplo que les puse aquí es un micrograma de uno de nuestros poetas más grandes, de Jorge Carrera Andrade. Ancla de plumas por los mares del cielo, la tierra busca. Y eso es suficiente para referirse a la golondrina, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? O sea, él no dijo como, mira, ahí está la golondrina, sino, mira, ahí está un ancla de plumas por los mares del cielo y la tierra busca, ¿no es cierto? Que la tierra busca. Entonces, es eso, una forma de adornar los mensajes, la función poética. Disculpe, Ahora, ¿qué figura literaria? Disculpa. Disculpe, ¿qué figura literaria está usando al momento de hacer ese ejemplo de Carrera Andrade? Es una metáfora, ¿no es cierto? Está sustituyendo un elemento con otro que se le pueda, digamos, parecer y lo reemplaza. Entonces ya no dices es la golondrina, sino es el ancla de plumas, ¿no es cierto? Eso es una metáfora. Eso como figura literaria. Ahora, continuando. No sé si alcanzan a leer la imagen que les puse a la izquierda, pero digamos, el ciudadano está ahí y dice, miren, el ICE deporta 1000 personas al día, son 1000 familias separadas, pero la periodista, ¿qué es lo que está, digamos, cubriendo ese rato y frente a la cámara? ¿Qué es lo que dice? Dice, sí, el pueblo americano se encuentra conmovido por lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, ¿hay una lógica ahí en ese ejemplo? No, porque está hablando el ciudadano de una institución, ¿no es cierto? Y cómo se deportan digamos, las 1000 personas, estos migrantes. Y la periodista está fuera del contexto de la noticia donde está cubriendo. Entonces, aquí entra, digamos, a jugar la función referencial. La función referencial va a estar presente en cada uno de nuestros actos comunicativos. Desde que ustedes se despiertan a decir buenos días mamá, buenos días papá, lo que sea, hasta una exposición en la universidad, ¿no es cierto?, en alguna clase o incluso cuando están en el trabajo. Porque lo que hace la función referencial es centrarse en el contexto. Y esto es re importante porque muchas veces la gente tiende a divagar por no saber usar esta función, ¿no es cierto? Es como podemos ver en el ejemplo, o sea, la periodista va a cubrir una noticia, pero termina descontextualizando, termina hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Y generalmente aquí es donde se dan las barreras del lenguaje, justamente, que bueno, es otro tema del que quizá podamos hablar en otra ocasión. Entonces, la función referencial permite brindar conocimientos, conceptos, y sobre todo esto último, la información objetiva. O sea, siempre se va a ir a lo concreto, al objetivo. No se puede desviar de lo que sea a lo que nos estemos refiriendo. Siempre hay que estar como en una constante, sin salirnos de una línea, digamos. Trazan una línea y ustedes al pintarla no se tienen que salir de ahí. Eso es básicamente lo que hace la función referencial. Mantener un contexto y mantener una lógica sobre todo, ¿no es cierto? No empezar hablando de política y terminar hablando no sé, de fútbol, por así decirlo. Aunque en algún punto esos dos temas sí se pueden encontrar, pero ya depende digamos, del enfoque que se le quiera dar a nuestros distintos mensajes. Utiliza el lenguaje denotativo, por eso es que la información tiene que ser objetiva, porque lo denotativo es el significado
primario de las palabras, no es como lo connotativo, que es lo contrario, que es el significado que un oyente o un hablante le puede dar como una interpretación. Entonces, el ejemplo que les pongo aquí, dice, ¿no? En un congreso de lengua y literatura. La literatura ecuatoriana actual está representada por mujeres. Entonces, en este congreso, quien esté hablando de esta ponencia de la literatura ecuatoriana de mujeres, no puede terminar, digamos, en sus conclusiones hablando, ¿no es cierto?, de, no sé, literatura extranjera o literatura del siglo pasado escrita por hombres, sino que siempre va a ser un recorrido, ¿no es cierto?, incluso histórico, por la literatura de mujeres, hasta llegar a nuestros días, que eso también es algo importante que ustedes tienen que saber, por eso puse como ejemplo, que nuestra literatura actual es representada en su mayoría por las mujeres a nivel internacional. Entonces, quédense con esto, ya que la función referencial es la que va a ser, digamos, el tronco de toda la comunicación, porque es la que mantiene un contexto constante. Ahora tenemos la función fática. Esa imagen, no sé si la han visto antes, dice, aló policía, está haciendo una llamada, ¿no es cierto? Y cuando nosotros decimos aló, generalmente queremos o esperamos que la otra persona nos responda sin que haya alguna intervención, ¿no es cierto? Siempre estamos pendientes de que sí se nos escuche bien por la videollamada. Como yo les estaba diciendo a ustedes, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha el video? ¿No es cierto? ¿Y por qué hago todas estas preguntas? Es simplemente porque la función fática se orienta a los canales de comunicación entre quien emite el mensaje y quien lo recibe. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, pero sobre todo comprobar si existe el contacto, ¿no es cierto? Entonces la función es fática o de contacto. Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Por supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo. ¿Cómo no? Ok, perfecto, bien, ya, de acuerdo, etcétera. Entonces, cuando nosotros usamos estas expresiones, respondemos porque sí hemos entendido un mensaje y sobre todo porque sí nos llegó. El canal no se averió, ¿no es cierto? Y el canal es simplemente el medio por el que nosotros nos estamos contactando. Piensen ustedes en usar WhatsApp, en usar el correo electrónico o simplemente una llamada de celular. Las señales de humo también fueron algún tiempo, ¿no es cierto?, una forma de contacto, una forma fática de comunicarse. O no sé si ustedes escriben cartas a alguien o yo qué sé, pero en eso se enfoca la función fática, ¿no es cierto?, en el canal. Y ahí tenemos el ejemplo. ¿Aló? ¿Qué más, mijín? ¿Vas a caer a la fiesta? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí, te escucho. Te preguntaba si vas a caer a la fiesta. De Leibs, ahí topamos. De un, ¿no es cierto? Entonces, si ven que al principio, en este ejemplo, se interrumpe la comunicación porque supongo que el teléfono, la señal, no sé, está mala. Pero cuando ya se logra, digamos, concretar este hilamiento entre el receptor y el emisor, simplemente se da el contacto y claro, como ven ahí, termina con de una, ¿no es cierto? Como este tipo de expresiones de las que hablamos, estas unidades, como el por supuesto, o el perfecto, o el ok, de una, ¿no es cierto? Y de esa forma se cierra el proceso comunicativo, hay un acuerdo de ideas entre los pares de emisor-receptor y ya, el mensaje está dado, hay una convención y supongo que los mijines se van a encontrar en la fiesta, ¿no es cierto? Eso. Y por último, tenemos lo que es la función metalingüística. Esta es, digamos, la última
función a la que Jacobson se dedicó a diseñarla, porque meta, ¿qué es? Es un prefijo, ¿no es cierto? Es un prefijo que denota que, digamos, superioridad, hay algo debajo, ¿no es cierto? Meta, y de lo meta se van a desprender un montón de cosas. Lo sub sería, ¿no es cierto? Entonces, esta función se centra en el propio código de la lengua y tiene como objetivo posibilitar al usuario para explicar los hechos del lenguaje haciendo uso del mismo. Esto es un poco confuso, o sea, es básicamente usar el lenguaje para hablar del lenguaje o reflexionar el lenguaje. Esta función no está, digamos, mucho en la cotidianidad, al menos que ustedes estén en una clase de lengua o sean teóricos, ¿no es cierto? Los lingüistas generalmente están pensando siempre en cada cosa que hay que renovar del lenguaje, en cuál hay que quitar, en cuál se quita, qué se quita, qué expresiones se van a quitar por el tiempo, qué expresiones se dejan de usar, cuáles son las nuevas formas que hay de comunicación. Incluso aquí, en la función metalingüística, pueden entrar ahora algo tan común que son los memes, ¿no es cierto? En nuestra forma de comunicar ahorita, los memes también pueden ser como un tema que la metalingüística va a estudiar, porque los memes también son una especie de nueva forma de comunicación. Hay gente que literalmente en WhatsApp solo se comunica con los stickers de los memes. Entonces, sí hay lingüistas actuales que están empezando a describir este fenómeno, ¿no es cierto? Que es como ya muy común, muy cotidiano, y funciona para que nos riamos, para que expresemos, e incluso para que referenciemos información de, no sé, de lo que nos enteramos, de las noticias o en la red, ¿no es cierto? Entonces, eso es la función metalingüística, es pensar el lenguaje desde el propio lenguaje. Y además esta función metalingüística siempre, obviamente, va a estar pensando como que todo el proceso de comunicación. Esta función meta va a seguir pensando en la función expresiva, va a seguir pensando en la conativa, la fática, la poética, la referencial. Por eso es meta. Entonces, ahí tengo un ejemplo, ¿no es cierto? Profe, ¿qué es una metáfora? Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. O sea, suena como what, pero es eso, es como está reflexionando siempre el lenguaje. Yo qué sé, hay lingüistas ecuatorianos que se ponen a pensar en cómo nosotros hablamos, en el chuta mijín o en el que verga, o las diferentes formas en las que nosotros usamos esta palabra verga, ¿no es cierto? Que, bueno, a algunos les puede como hacer ruido, pero es algo tan común, y la función metalingüística se carga, ¿no es cierto? En este caso de estudiar tantas polisemias que los ecuatorianos le hemos dado a esta palabra. Entonces, estas son las funciones, son las 6 funciones que Jacobson diseñó justamente para pensar, ¿no es cierto?, nuestra forma de comunicarnos, y lo que nosotros tenemos que aplicar, digamos, académicamente, es darnos cuenta de este proceso y saber relacionar, como les dije, ¿no es cierto?, los elementos de la comunicación propiamente dicha, del proceso comunicativo, con cada una de sus funciones. Así que no se olviden, grábense el esquema, ¿no es cierto? El esquema que les presenté al principio. Este es el esquema que uno tiene que saberse. O sea, no necesitamos ser súper teóricos para entender esto de las funciones del lenguaje, sino simplemente acordarnos, ¿no es cierto?, de qué es lo que cada una de estas expresa o refiere, y siempre tener en cuenta de cuál es digamos, el elemento de la comunicación al que está unido. O sea, la expresiva no va a unirse al receptor en un inicio
porque no hay receptor sin emisor, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cuestiones así con todas las demás. No vamos a poder referenciar un contexto si es que no hay un mensaje dentro de ese contexto, o simplemente si no hay uno de los dos elementos principales, emisor o receptor, no se va a dar la comunicación y por lo tanto no va a importar el contexto. Eso, entonces esas son las 6 funciones del lenguaje que bueno, ya llevamos estudiando, qué sé yo, unos 70, 80 años, eso, y sigue en constante, ¿no es cierto? Es algo que siempre se lo va a ver, los profesores de la secundaria siempre lo van a seguir enseñando, de la primaria igual, aunque en una cuestión mínima, pero es eso. Entonces, creo que esto es lo que les puedo compartir en cuestión sobre las funciones del lenguaje, y vamos a seguir, digamos, en la próxima sesión viendo cómo ahora esto se implica con la literatura, ¿no es cierto? Y todos los demás temas que va a derivar. Porque recuerden que nosotros no podemos hacer literatura sin lenguaje. No podemos hacer cultura sin lenguaje. No podemos hacer política sin lenguaje. No podemos hacer nada sin lenguaje en pocas, porque el lenguaje es eso, es el núcleo de la sociedad. Es algo que está presente todos los días de la vida, todos los días lo practicamos, pero nunca nos podemos reflexionar en su importancia, ¿no es cierto? Entonces, más adelante ya vamos a ver las implicaturas de cómo el lenguaje, digamos, entró en la literatura, en la propia lectura y escritura también, pero necesito que sí, sobre todo ese esquema se les quede como una imagen mental, ¿no es cierto? El de emisor, mensaje, receptor, referencia, contexto y el código y el canal. Entonces, eso es lo que les puedo compartir hoy. Yo sé que es algo bastante sintético y así tiene que ser, porque como les dije, ustedes no son lingüistas o quizás no les interesa tanto esta cuestión, pero digamos, lo sustancial está ahí, ¿no es cierto? Acuérdense de las 6 funciones y traten de aplicarlas solo reconociéndolas cuando ustedes hablan con quien sea que estén cercanos o cuestiones así. Entonces, eso. Ahora voy a abrir un espacio, pequeño espacio, porque esto debía durar solo 40 minutos, ya me pasé. Pero si tienen alguna pregunta, yo con todo gusto ahorita puedo explicar alguna de sus dudas, si las tienen. Muchas gracias, licenciado. Evelyn, la presentación la vamos a enviar junto al enlace, ¿sí? La presentación que ha realizado el licenciado, él nos va a dar el archivo, por favor, y yo les voy a pasar a través de sus aulas virtuales. Einstein nos pregunta, licenciado, si nos puede recomendar alguna página para repasar las figuras literarias. Lo que yo podría hacer, no conozco netamente una página o web que sea como súper referenciada, ¿no es cierto?, importante, pero lo que puedo hacer es preparar un material con eso, con ejemplos, con las definiciones para pasárselos a ustedes, si es que esa es la facilidad, porque así páginas, hay muchas, y en distintas páginas se explica de diferentes formas cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Pero si gustan, puedo preparar un material para que sea más concreto, sencillo de entender, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros, a todos. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. ¿No hay alguna otra pregunta? Bien, al parecer la explicación estuvo muy clara, licenciado. Les agradecemos a todos por su participación. Y, gracias a usted, licenciado, por su exposición. Bueno, como les comenté al inicio, para la próxima semana vamos a dar las clases por Zoom y se le enviará a sus aulas virtuales el cronograma, ¿no?, el día de mañana, con los respectivos enlaces. Muchas gracias a todos. Damos por terminado este seminario.
Listo, yo también quedo muy agradecido. Gracias por su atención, chicas, chicos. Nos vemos en una próxima y repasen y que estén bien. Muchas gracias.